y hoy vamos a ver este enfoque, ¿no? Que apareció como un movimiento, ¿no? Que cuestionaba la forma de entender al ser humano que ya habían planteado tanto la estructura psicoanalítica como el enfoque conductual, ¿no? Número uno, me gustaría empezar con la psicología y luego saltarnos o irnos a la mirada filosófica. ¿Y por qué? Lo que ocurre es que cuando hablamos de psicología humanista o de la psicología orientada a la persona, vamos a encontrar, bueno, al menos por la investigación, que hay dos formas de verla. Por un lado, la psicología vista desde el modelo europeo y la vista desde el modelo norteamericano. La psicología humanista europea bebe directamente de los filósofos fenomenológicos y existencialistas. Por lo tanto, hablar con o leer algún texto de psicólogos humanistas europeos te van a decir directamente que ellos se vieron influenciados por Husserl, por Heidegger. Pero si vamos a Norteamérica, ahí la cuestión es diferente. Si le preguntamos a un Rogers, a un Maslow, eh, cómo así surgió todo esto, pues ellos nos van a decir directamente que era en su búsqueda, en su pretensión de entender el sentido de lo humano, el sentido de la experiencia única que tiene cada persona en su vivir, en su sentir, en su pensar. Y que luego se dan cuenta, cuando van ampliando su conocimiento, que, o curiosidad, sus postulados coinciden con los de la filosofía existencial, ¿no? Por eso es que sí quisiera tener primero esa separación bien clara ya de la psicología humanista europea y la psicología humanista, que es la que se suele desarrollar más de nuestro lado, ¿no? Que es la psicología humanista norteamericana, que no bebe de la filosofía, sino que se encuentra con ella y se da cuenta que coinciden en muchos aspectos. Entonces voy a comenzar por lo psicológico, voy a ir a lo filosófico para luego volver a lo psicológico y darnos cuenta de este match que hay entre psicología y filosofía, que encontrarían su punto de intersección en el llamado humanismo, ¿no? Entonces, lo primero que encontraríamos serían pues los principios de la psicología humanista, ¿no? Aquí tenemos a Buchenthal, ¿no? Uno, fundador, ¿no? de la Asociación Americana de Psicología Humanista, y él plantea cinco postulados, ¿no? Cinco postulados importantes. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que el hombre, como hombre, sobrepasa la suma de sus partes. Sé que quizás voy a parecer un poco adelantado, ya, pero presuponemos algo, ¿no? Que Buchenthal, cuando plantea esto, él, bueno, junto con los demás miembros de la asociación, eh, que ya tenemos conocimiento, por ejemplo, del modelo Gestalt, ¿no? Este concepto de forma de configurar cosas, ¿no? Entonces, el hombre no solamente podemos verlo como un aspecto de, o sea, a decir que el hombre sobrepasa la suma de sus partes es que el hombre no solamente es algo biológico o solamente algo social o solamente algo psicológico. El hombre es un todo complejo, ¿no? Entonces, Brian, este concepto de... disculpa, Dime. Brian, disculpa por cortarte. Lo que pasa es que no estás compartiendo la diapositiva en el Meet, solamente está en Ah, sí. Facebook. Ok. Listo. Ya, entonces, eh, vuelvo. Entonces, la idea de, de que cuando hablamos de el hombre como una suma, pues es entender que también ya es que lo biológico, lo social, lo psicológico, incluso lo existencial o posiblemente espiritual, ¿sí? Todos ellos conforman la gran unidad llamada hombre o, si quieren, persona humana, ¿sí? Por lo tanto, el humanismo de entrada, como principio, nos plantea la imposibilidad de la reductibilidad del sujeto humano, ¿sí? Segundo postulado, el hombre lleva a cabo su existencia en un contexto humano,
seguimos resaltando esto, pero ahora vamos a la idea de que el hombre no solamente es entendido como un hombre individual, como un sujeto aislado, sino que es entendido como un sujeto entre otros más. ¿Sí? Y por lo tanto, frases como yo me hago solo, yo lo puedo solo, quedan como que en un segundo hasta en un tercer plano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien se plantea que existe, independientemente de todas las personas, quizás un psicólogo humanista preguntaría, ya, pero ¿y el pan que tomas en la mañana, que consumes en la mañana, ese pan no lo has hecho tú? Lo has ido a comprar y ha habido un otro con el que interactúas. El lenguaje mismo que tenemos todos nosotros, ¿no? Que hemos ido incorporando a través de las interacciones, ¿no? Interpersonales, se debe a un otro que ha estado ahí. Entonces, mi configuración como humano, mi configuración como persona, está siempre involucrado en un contexto de personas, ¿no? Quizás para ello podríamos ilustrarnos con el concepto de niño feral, ¿no? ¿Qué son los niños ferales? Son estos niños que vivieron en ausencia de estimulación humana, ¿no? O sea, vivieron marginados, fueron criados por animales, ¿no? El caso de Amal y Kamala, el caso de Víctor, ¿no? Entonces, entendemos que el desarrollo o la complejidad de lo humano viene siendo dado por el contexto en el que nos encontramos. Y aquí ya podemos ir quizás recuperando conceptos como el aristotélico, ¿no? De que el hombre es un animal político, y no político en el sentido actual, ¿no? Aquel que hace política a través de un partido, busca estar en el gobierno, sino político en el sentido de que el hombre vive en polis, vive en comunidad, vive con otros, y así es como se realiza. Al tercer postulado, entendemos que el hombre es consciente. Quizás aquí ya encontraríamos un primer enfrentamiento con los psicoanalistas, ¿no? Con el enfoque psicodinámico, que plantea que muchas de las cosas que hacemos obedecen a una fuerza inconsciente. Pero para el modelo humanista o el modelo fenomenológico, no partimos de ello, de que el hombre tenga algún impulso inconsciente. Todo es consciente. Lo que sucede, y aquí voy a incorporar algún concepto de Rogers, es que nosotros, a medida que vamos transcurriendo en la vida, incorporamos ciertos discursos, ¿sí? Estos discursos nos van a ayudar a qué? Nos van a ayudar a configurar nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar y de sentir. Entonces, a medida que esta estrategia o esta idea que yo voy incorporando ya se vaya repitiendo una y otra vez, entonces va a lograr o va a permitir que yo me vaya haciendo una idea de quién soy. Y esta idea de quién soy va a terminar definiendo lo que yo creo ser. Entonces yo soy consciente de quién soy a partir de esa idea que yo voy incorporando. De ahí que aparentemente se estableciese o se estableciera esta idea de que nosotros actuamos de forma inconsciente. Y no es que actuemos de forma inconsciente, es que tomamos conciencia de una verdad, de algo que nos dijeron, algo que hemos vivido, y como consecuencia de ello incorporamos una verdad y se vuelve nuestra verdad, pero es una verdad que la asumimos de forma consciente y que luego se trasladaría de forma automática, ¿sí? A ver, voy a detenerme un ratito, ya, por más que nada por la cuestión del ruido. Espérenme un momento. Listo. A ver, bien, entonces retomando,
A ver si es que no se me entendió bien. Cuando hablamos de que el hombre es consciente, es que, número uno, el hombre sabe qué es lo que hace, el hombre sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo, ¿sí? Y si por ahí se deslizase la idea de que no, hay muchas cosas que hacemos inconscientemente, el modelo humanista plantea de que esa aparente inconsciencia de lo que se hace parte de lo que hemos asumido como nuestra verdad. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Pero esta frase tan pequeña de que el hombre es consciente es también una de las más importantes cuando de humanismo se trata. ¿Y por qué? Es que nosotros entendemos, hablando obviamente como colectivo dentro de la psicología humanista, de que la persona, ¿sí?, que se acerca a recibir terapia sabe algo de lo que le pasa. Y esto es lo vital dentro de la psicología humanista. Es decir, no vemos al sujeto como desde fuera y planteamos, ah, no, este sujeto está enfermo, sí, le pasa esto, ¿no? El famoso modelo de diagnóstico, ¿no? Comenzamos a observarlos y a tipificarlos y ponerles etiquetas. En el modelo humanista esta persona sabe qué le pasa, sabe qué siente, ¿no? Y eso lo podemos ver en casos de cuando se han analizado a personas con esquizofrenia, personas con depresión, ¿no? O sea, las categorías que usamos comúnmente, ¿no? Y se le pregunta a la persona y la persona nos va a decir qué es lo que pasa, qué es lo que está sintiendo, qué experimenta, qué le asusta, qué le preocupa. Y partimos, por lo tanto, de este concepto, ¿no? El hombre es consciente. El cuarto principio sería pues que el hombre tiene capacidad de elección. Y esto se vuelve también un elemento vital en la psicología humanista porque partimos de que el psicólogo o el terapeuta en este caso el especialista, ¿no?, que dialoga con la persona, entiende que no va a ser el director de su vida, que quizás encontraríamos en la parte conductual, ¿no? Donde hay tareas que tiene que hacer la persona para salir de su conflicto, para resolver el problema que tiene o para superar alguna adicción o trastorno. Pero en el humanismo es diferente. Entendemos que la persona tiene esta libertad de hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Y nosotros simplemente estamos como orientadores, incluso más como facilitadores. Brindamos estrategias, herramientas, conceptos, conocimientos, y que el ser humano, en su capacidad de libre elección, decidirá qué es lo mejor. Y posiblemente alguien quizás de otra área estaría ya un poco como que cruzado de brazos y con la idea de, pero si la persona está enferma, o sea, si la persona está mal. Y ahí ya partimos de otra precomprensión, ¿no? Asumir los patológicos, ¿no? Asumirlos con categorías. El humanismo no niega que hayan patologías. Lo que el humanismo quizás rechaza, y volvemos a esta idea de que el hombre se desarrolla como humano, que es un ser complejo, que es un ser consciente y un ser libre, entonces entendemos que la patología es más bien un proceso de patologizarnos nosotros a partir de la categoría que nos han dado. Es como que si yo le digo a un niño que es tonto y le repito toda su vida que es tonto, él va a considerarse tonto y va a seguir siendo tonto, y no porque lo diagnostiqué como tonto, sino que tantas veces se le ha atribuido ese concepto que lo tomó conscientemente y lo volvió su verdad, ¿no? Eric Berne plantea un poco eso cuando habla de las narraciones y las micro narraciones que vamos construyéndonos, ¿no? A medida de lo que nos van diciendo nuestros padres, amigos y demás. Pero es el hombre quien elige. Aquí aprovecho este cuarto principio para quizás recordar, ¿no?, esto que dice Eric Berne acerca de las personas. No nos hacen sentir mal ni nos hacen sentir bien. Las personas nos invitan a sentirnos mal o nos invitan a sentirnos bien. Y nosotros elegimos si aceptamos o no esa invitación. Eso lo podríamos encontrar cuando tenemos a alguien que nos dice, oye, ¿quieres salir conmigo a caminar y quizás comemos algo y vamos a jugar luego esto?
y ya está. Esa expresión no nos va a hacer sentir bien ni nos va a hacer sentir mal, ni nos va a hacer sentir mal, sino nos invita a algo, nos invita a escoger eso que me acaba de decir, ¿me va a hacer sentir mal o me va a hacer sentir bien? Pero yo lo elijo. Sí, es mi elección. Yo puedo tomar eso y molestarme con esa persona, ¿no? Como respondiéndole, ya, ¿y yo qué hago? ¿Qué? O sea, porque tú me dices, vamos a salir, tengo que salir. En el fondo yo me molesté, pero no porque la persona me hizo molestarme, sino porque yo elegí molestarme. Porque lo tomé de esa forma en el ejercicio de mi libertad. ¿Sí? Entonces acá viene este concepto del hombre con su capacidad de elección. Y como último postulado, el hombre es intencional en sus propósitos. Es decir, el hombre traslada siempre una voluntad, ¿no? ¿En dónde? En sus propósitos, en sus experiencias valorativas, su creatividad y su reconocimiento de significación, en el valor o importancia que se da a sí mismo. Todo siempre o en base a la idea de voluntad. Por lo tanto, va a parecer raro, pero bueno, para los humanistas no tanto, pero entendemos de que la persona, si le pasa algo, es porque así quiere que le pase, ¿no? Hacemos algo, recuerda que somos conscientes, o sea, partimos de ese concepto, el hombre como ser consciente. Entonces, si somos conscientes de antemano, por lo tanto entenderemos que hacemos las cosas intencionalmente. Cuando yo dialogo con una persona, no es que, no sé, te hablé sin querer. No, siempre hay una intencionalidad. Te hablé porque quiero conocerte, te hablé porque voy a aprovecharme de ti, te hablé porque me conviene, etcétera, ¿no? Entonces, esta intencionalidad o esta voluntad, ¿sí? Está detrás del ser humano. El ser humanos, ojo así, el ser, o sea, la condición de existencia humana se basa en el querer, ¿sí? Aquí vamos a tomar otro concepto de la filosofía que nos ayuda mucho, que es el concepto cartesiano del cogito, ¿no? De la cosa que piensa. Cuando Descartes en las meditaciones metafísicas trata de explicar qué es ese ser que piensa, se da cuenta que que el cogito no es solamente algo que piensa, sino también es algo que quiere, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ese concepto que por qué quizás dirán por qué lo tome en cuenta si el planteamiento de Descartes no tiene nada que ver con lo que se está hablando. Lo que pasa es que es relevante tener en cuenta el planteamiento cartesiano, porque el concepto de cogito es el que nos va a acompañar hasta hoy en día, porque es el nacimiento de la modernidad. Nuestro pensamiento o la concepción que tenemos del pensamiento humano ya es el pensamiento racionalista, la idea de que el sujeto es un hombre racional. Pero en esta racionalidad, el padre de la filosofía moderna y del pensamiento moderno en adelante entendía que el hombre era un ser racional y un ser que quería. Yo soy un ser que piensa y un ser que quiere. Y esto rescata el humanismo. Pero curiosamente no porque lo leyó en Descartes, sino porque entiende y comprende que el hombre es eso, es pensar y querer. No pensamos solamente en abstracto, pensamos en función a las voluntades, a las motivaciones que tenemos detrás. Y ahí estaría entonces la razón de ser de este último postulado, y que enmarca, que le da cuerpo a toda la psicología humanista. Sin embargo, estos son los principios que plantea Buchenthal, ¿sí? Pero, y los demás humanistas, entonces, hacer una lista enorme de cada autor, ¿no? Poner la fotito de Roger, de Maslow, de Peirce, etcétera. Entonces sería muy complejo. Sin embargo, tenemos la reunión que se hizo, la primera reunión de la Asociación Americana de Psicología Humanista, ¿no? De 1964, y donde se encontraron acuerdos, ¿no? O sea, hay acuerdos a los que llegaron ellos en los que, oye, mira, coincidimos en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces, si tomáramos a todo el bloque de los psicólogos humanistas o los psicólogos que se circunscriben al movimiento humanista, pues encontraríamos los siguientes postulados o los siguientes acuerdos, ¿no? El primero
sería pues que la psicología humanista se centra en la persona humana, ¿sí? Y su experiencia interior, así como en su significado para ella y en la autopresencia que ésta le supone. Por lo tanto, se entenderá que en distinto ángulo, por ejemplo, si tomamos a un Viktor Frankl o tomamos a un Eric Verne o a un Erich Fromm, nos vamos a dar cuenta de que ellos se basan en lo que siente el sujeto, en lo que le pasa, en lo que le acontece. Entonces, esta idea del acontecer va a construir una experiencia, pero va a construir mi experiencia. ¿Sí? Y esta valoración de mi experiencia se traslada en conceptos como reconocer lo que me dice el otro, darle validez a lo que me plantea el otro. Entonces, la experiencia humana, ¿sí? O sea, que es una experiencia con otros, ¿sí? Parte de una experiencia interior. Y esta va a dotar de sentido a lo que le pase al sujeto y lo que significa para el sujeto. Por eso es que cada uno de nosotros, cada vez que interactuamos con una persona, por más que digamos, yo ya conversé con esa persona antes, cuando volvemos a conversar con esa persona se vuelve otra experiencia, porque ahora lo vivimos de forma diferente. Sí, y acá quizás podríamos poner en tela de juicio esa famosa frase de la primera impresión es lo que cuenta. La psicología humanista diría es una impresión y luego viene otra y otra, porque cada vez que te encuentras con otra persona, el encuentro es nuevo, el encuentro es diferente, porque tú no sigues siendo el mismo, el tiempo no sigue siendo el mismo. Aquí podemos añadir otro concepto que plantea el modelo humanista, que sería esta idea del estar aquí y ahora, el concepto de actualidad, ¿no? Entonces, no hay algo así como una primera impresión, segunda impresión y que una sea mejor que la otra. Simplemente son encuentros que se dan y que dotan de significado tanto de forma interna como de forma externa. El segundo criterio común entre los psicólogos humanistas sería el mantenimiento del criterio de significación intrínseca en la selección de problemas a investigar en contra de un valor inspirado únicamente en el valor de la objetividad. ¿Qué significa esto? Y acá quizás la psicología humanista como bloque, un poquito de lo que se mencionaba al comienzo, ¿no? Mientras conversaba con Jair, esta idea de la inspiración científica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos o tendemos a hablar de ciencia? Pues hablamos de una regularidad, o sea, hay algo que ocurre en el mundo y que se cumple en cualquier parte, ¿no? O sea, si tomamos el libro Filosofía Natural de Isaac Newton, vamos a ver que él plantea que sus 4 leyes, ¿no? O sea, la de inercia, aceleración y las otras 2, pues tienen el carácter de ley porque se cumplen en cualquier punto de la realidad, ¿no? O sea, cualquier punto del universo se van a cumplir. ¿Y qué pasa cuando hablamos de entender a lo humano, entender a la persona? Las personas también nos regimos por leyes, o sea, hay algo así como una comprensión objetiva de lo humano, o lo más correcto sería una comprensión de lo que significa intrínsecamente la experiencia para ese humano, para esa persona que está frente a mí. Aquí, por lo tanto, estamos encontrando una revalorización de la subjetividad. Y para la ciencia esto sería descabellado, ¿no? Porque no habría generalidad, no habría construcción de leyes. ¿Cómo construir un marco teórico? O sea, ¿cómo elaborar una teoría cuando cada uno de los elementos que voy a estudiar no van a encajar en el modelo? O sea, aquí viene el problema, ¿no? Y que es un problema que también se va a hallar cada vez que querramos leer algún texto de psicología humanista. Nos van a plantear también esta misma idea, hay que valorizar la subjetividad, pero al mismo tiempo necesitan, para poder explicar lo que hacen, darnos una teoría y tender a la generalización, que es por ejemplo lo que pasa con la PNL o lo que pasa con el análisis transaccional, que por más que plantean que cada sujeto vive de forma particular, terminan encancillándolos en si son sensoriales, perdón, en si son auditivos, si son kinestésicos, o si trabajan con su yo padre, con su niño libre. Entonces, lo que resalta, volviendo a la generalidad, al humanismo en sí mismo, es que
no darle únicamente valor a la generalidad, que sería la parte objetiva, sino darle mayor valor a la parte subjetiva. ¿Por qué? Porque cada sujeto es particular. El tercer acuerdo sería esta, ¿no? La enfatización de las características distintivas y específicamente humanas. ¿Cuáles? La decisión, la creatividad, la autorrealización, la autoactualización, la misma empatía, ¿sí? Y podemos mencionar más, ¿no? Y es eso en lo que tendríamos que centrarnos. O sea, cada vez de que queramos hablar de una o queramos conocer a una persona, tendríamos que entender quizás qué ha hecho, qué decisiones toma, cómo las toma, ¿sí? Cómo responde creativamente, qué tal va su fluidez, su originalidad, qué tan sensible es. Si hablamos al concepto de autorrealización, qué tanto ha progresado en este espíritu de querer entender o querer mejorar o alcanzar o estar a la altura de su máximo potencial, ¿no? O darse cuenta de que ya hizo algo y que no porque logró algo debe quedarse ahí, quizás puede trasladarse a otro contexto, ¿no? Como lo planteaba Rogers en su idea de la autoactualización. No hay algo así como un camino directo donde llegué ahí y después de ello ya no hay más. No, yo puedo, o sea, sacando de contexto la frase de Wittgenstein, puedo patear esa escalera y luego lanzarme y volver a subir, pero de otra forma y llegar a otro sitio, o sacar esa escalera y ponerla encima y llegar a otro lado, quizás diferente, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar con la persona o se quiere entender a la persona, hay que entender lo que caracteriza a esa persona, ¿sí? Y aquí estarían algunas de esas categorías. Y por último, el último acuerdo que logramos ver sería el del compromiso con el valor de la dignidad humana e interés en el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona. Esto seguro los que son muy afines al humanismo lo direccionarán o sea, lo vincularán automáticamente con el concepto de persona plena, ya quizás para los que no están tan familiarizados. En la psicología humanista parte del concepto de que se confía en la persona, se confía en que el sujeto puede hacer, en que el sujeto puede lograr cosas, en que el sujeto es capaz de, ¿sí? No nosotros, sino la persona, ¿ya? Es como esta motivación que se hace en psicología deportiva acerca de, por ejemplo, si tú quieres aprender a saltar, entonces yo te voy a ayudar enseñándote cómo hacerlo. Si tú quieres jugar fútbol, pero no dominas bien el balón, te enseñaré a cómo hacerlo. Pero si tú no quieres aprender nada, pues ahí va a estar difícil, ¿no? ¿Cómo te ayudo? Porque uno, no sé qué deseas hacer. Tendrá que conseguir que te motives y demás, pero yo no puedo escoger por ti. Entonces, partimos de que la persona se puede desarrollar, ¿sí? Y que, ojo, este desarrollo es por sí misma. O sea, no partimos de que la persona tiene un potencial que yo veo y que yo voy a construir. O sea, no es lo que pasa a veces en los colegios cuando ven a los alumnos y dicen, oye, tú eres bueno en matemática, tú debes ser ingeniero, ¿no? Y moldean al niño hasta que sea ingeniero, ¿no? Y al final el niño, o sea, se convierte en adulto, es ingeniero, pero no es feliz. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, aquí el modelo humanista entendería de que sobrepasamos la dignidad de ese niño, porque antepusimos lo que creíamos que era adecuado para la persona, pero sin tomar en cuenta a la persona. Es decir, tendemos a ver más en qué es talentoso, pero no en qué le motiva o le interesa, ¿no? Que es un poco si recordamos, las categorías que utiliza Gardner para poder establecer cómo se despliegan las inteligencias múltiples, ¿no? No solamente es que seas eficaz o eficiente, sino es que te interese, ¿no? Entonces el concepto componente de interés es lo que resaltaríamos acá y que nos ayuda a entender este valor de la dignidad humana. Las personas no son herramientas, no son instrumentos, son personas plenas que tienen un potencial para alcanzar cosas
y que ayudamos a que lo descubran, ¿sí? Entonces, esta sería pues lo primero que podríamos mencionar acerca del modelo humanista, ¿sí? De cómo entiende a la persona. Y ahora veamos un poquito de qué pasa cuando queremos trasladar esto a la psicología. O sea, alguno dirá, pero esto ya es psicología, pues estoy hablando de psicología humanista. Pero ¿qué pasa cuando queremos introducirlo al gran marco psicológico? O sea, con las demás corrientes que hay. Entonces, aquí ya mencionaríamos a Gordon Allport, ¿no? En esta pequeña clasificación que hace él, ¿no? Gordon Allport divide la tendencia científica en psicología de dos formas, ¿no? La primera sería la nomotética y la segunda la ideográfica. Él dice, la orientación nomotética es aquella relacionada con la estadística, con la recolección de datos, con lo que hoy en día nosotros llamaríamos, ¿no? Abrir tu SPSS y hacer todos tus cálculos, ¿no? Para poder establecer la media, la mediana, poder ver, no sé, pues la distribución de las personas en la campana de Gauss, no ver los índices de correlación, si son, a ver cómo va su correlación en Spearman, su correlación de Pearson, etcétera, ¿no? Entonces, tendemos al final a categorizar al sujeto en función a la data, ¿no? Y obviamente que quien hace esto automáticamente es tipificado como científico, ¿cierto? Porque automáticamente al establecer categorías vinculadas al análisis estadístico, pues puedo yo también hacer predicciones, ¿verdad? Es como, por ejemplo, a ver, yo le tomo a un niño, se me ocurre el test de matrices progresivas de Raven, o se me ocurre tomarle un WISC. Entonces voy a tener una puntuación, y a partir de la puntuación que obtenga la persona, voy a los baremos, ¿no? que use en mi país, y diré, ya el niño está en este nivel de inteligencia. Y ya lo categorizamos y automáticamente decimos, como el niño está en esta categoría, el niño debe de hacer esto, o el niño es para esto. Y ya está. Y todo el mundo, al menos en la comunidad científica, estaría como que está bien, es científico, eso es hacer ciencia. Y terminamos encasillando a medio mundo, ¿no? Leer la DSM-5, ¿no? La última versión, ¿no? Que nos dice cuáles son los signos, síntomas, los indicadores, ni hablar de la CIE 11, si no me equivoco, creo que ya salió la CIE 11, donde vemos pues todas las características, ¿no? que debe tener una persona para ser diagnosticada con alguna patología, ¿no? Entonces ahí vemos si la persona tiene trastorno de personalidad, qué tipo de trastorno de personalidad es, si tiene trastorno de ansiedad, si es una ansiedad orgánica, si no es orgánica, ¿no? Y hay un montón de categorías, ¿no? Y eso es científico porque tiene un respaldo estadístico. Entonces Allport plantea que eso está genial y vale. O sea, la orientación, o sea, es una forma, pero terminamos categorizando y etiquetando al sujeto. Entonces, la otra orientación que encontramos en psicología, según Allport, sería la ideográfica. Esta imagen me pareció bastante acorde, porque en la ideográfica tratamos de entender la experiencia subjetiva de la persona. Según las estadísticas, diríamos que si una persona pues no terminó el colegio, su alrededor, ¿no? Su medio en el que se desenvuelve, pues son personas que, bueno, no, la mayoría son trabajadores, no tienen empresa propia, tienen bajos niveles de estudios, tienen quizás por ahí carreras técnicas o carreras técnicas incompletas. Podríamos decir, yo espero de esa persona esto, ¿no? Esa sería una visión nomotética del ser humano. Pero la orientación ideográfica nos diría, pero mira al sujeto. O sea, observa al sujeto y fíjate qué le interesa, qué le gusta, qué decide, qué va a hacer con lo que tiene a su alrededor, ¿no? Entonces, en la orientación ideográfica nos damos cuenta de que lo que importa
o a lo que se le da importancia es lo que hace el sujeto. Y el sujeto puede hacer infinidad de cosas. Y ahí es donde rompen las estadísticas, ¿no? Que sería a lo que apoya a la orientación ideográfica. Yo observo y veo que una persona se sale de la estadística. Y automáticamente, ¿qué hacen los nomotéticos o los científicos orientados a la cuestión estadística? Ah, no, es que él es raro. Y ya le pusieron otra categoría. Cuando para el modelo humanista sería, no, es creativo. Y ya está. O sea, ¿por qué darle una categoría de raro, de extraño o de enfermo? ¿No? Aquí me recuerda mucho, ¿no? Al libro de Foucault, ¿no? Acerca de la historia de la locura, donde él plantea, pues, ¿no? Cómo la visión del loco ha ido cambiando, ¿no? En la antigüedad, el loco, ¿no? Era alguien a quien se le respetaba, ¿no? Porque el loco era el respetable. ¿Y por qué? Porque el loco era ese hombre que se ponía frente a todos, bebía algo, sacaba espuma por la boca, balbuceaba cosas y la gente le hacía caso, porque era entendido como alguien superior, ¿no? Pero a medida que la sociedad fue desarrollándose, el loco ya sí, fue viéndose dejado de lado, porque comenzamos a construirnos esta idea de la razón, el hombre como un sujeto racional y que hay un parámetro de lo racional, ¿no? Pero ahí tenemos otro inconveniente, que se analiza más a nivel filosófico que psicológico, que nos damos cuenta es, y esta idea de la racionalidad que debería tener un sujeto, ¿es una racionalidad particular o es una racionalidad que debemos de compartir todos? O sea, todos debemos de tender a pensar de forma unánime. ¿A qué llamamos una sociedad racional o una sociedad civilizada? ¿Aquella que vive bajo cómo vive esa civilización o cómo piensa esa ciudad? ¿A qué le llamamos constructo de racionalidad? Y aquí tranquilamente podríamos desacreditar lo que decía Aristóteles en la política, ¿no? Aristóteles decía, unos han nacido para mandar y otros han nacido para obedecer, en su justificación de la esclavitud. Pero viéndolo desde aquí y bajo el concepto humanista, que tiene o sea, vamos a ponernos a pensar un ratito, la racionalidad de unos es superior a la racionalidad de otros y en la medida que es superior o se asume como superior, el otro no es racional, ¿no? O sea, entonces categorizar, ¿sí? Categorizar limita la comprensión de la experiencia humana. Y por eso la orientación ideográfica busca resaltar esa experiencia y nos muestra cómo llega un punto en el cual ya no somos estadística, somos nosotros como seres humanos frente a la nada. Porque no sabemos qué hay después y tenemos que tomar una decisión. Lo que Søren Kierkegaard conocía como la condición de angustia, la condición de ansiedad. No sé qué viene después. Estoy frente a Dios, ¿no? En Kierkegaard, ¿no? Estoy frente a Dios y no sé qué viene luego, ¿no? Y algo va a pasar. Yendo más al plano concreto, vemos que la persona le ha pasado algo y tiene que tomar una decisión. Y muchas veces esa decisión no responde a las estadísticas, ¿no? Entonces, aquí Allport nos muestra esta doble forma de ver a la psicología, ¿no? Obviamente Allport apuesta porque la psicología sea de orientación ideográfica. Incluso llega a plantearse esto de, ¿no será acaso, no será acaso que la psicología en su intento de querer ser ciencia o de querer trasladarse y posicionarse en el panteón de las ciencias o en el Olimpo de las ciencias, estaría tirando por la borda o estaría dejando a un costado lo que es el ser humano, ¿no? Porque vamos, que yo puedo clasificar papas y puedo analizarlas y ver pues la tendencia, ¿no? O sea, si mezclo esta papa con esta otra papa, genéticamente sé qué me puede pasar, qué puedo conseguir, ¿no? Porque son papas. Pero el ser humano no, pues. O sea, al darles categorías, pasamos por alto la parte subjetiva,
que habíamos mencionado hace un rato con respecto a la capacidad de decisión, la capacidad de creatividad, de autorrealizarnos, ¿no? Entonces, esta distinción me parece puntual porque nos va a ayudar a darle base a lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que es cómo los filósofos han abordado este concepto de la experiencia humana. Que como dije al comienzo, los psicólogos humanistas norteamericanos no lo conocieron, sino que luego se encuentran con la filosofía existencial humanista y dicen, oye, mira, se parece a nosotros. Entonces vamos a ver qué consideran o qué plantean la filosofía humanista existencial y cómo luego empatamos con el humanismo propiamente dicho en psicología. Entonces, en filosofía tomamos dos criterios, la fenomenología y el existencialismo. Cuando hablamos de fenomenología, obviamente quedamos que es imposible no hablar del creador, ¿no? Edmund Husserl. En Husserl tenemos tres conceptos que creo yo que son importantes. Número uno, el método fenomenológico. ¿A qué nos referimos con método fenomenológico? ¿Qué es el que es? Ojo, dicho sea de paso, como para que tampoco se vuelva un discurso solamente filosófico. Es como lo va a plantear el mismo Rogers, que lo vamos a ver luego, ¿no? Es describir las cosas como son, ¿no? Eso es lo que plantea Husserl. ¿Qué es el método fenomenológico? Es ir hacia las cosas mismas, tal cual y como se me muestran, tal cual y como se me aparece, sin criterios, sin sesgo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Por lo general, en otras formas de terapia psicológica, ¿no? Bajo un enfoque conductual, un enfoque psicodinámico, caen en el problema de que cuando ven al sujeto automáticamente van vinculando lo que ven con una categoría, en lugar de ver al hombre que está frente a ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que rechazaría Husserl, ¿no? Husserl plantearía, mira al sujeto, observa las cualidades que estás encontrando y trata de hablar de lo que ves en sí mismo, no lo relaciones con algún concepto anterior. Aquí es lo importante del método fenomenológico. No partimos de un criterio previo, ¿sí? No le damos categoría. No decimos, mira, se está sobando mucho las manos. Sí, debe estar ansioso. Automáticamente ya dejaste de ver a la persona y comenzaste a ver una patología. Entonces, esto es lo importante que rescataremos del modelo de Husserl y cómo luego se traslada al modelo de la psicología humanista. Esta idea de dejar de ver cosas que no están, ¿sí? O sea, que no se captan directamente, ¿no? Porque si veo que la persona llora, presuponer automáticamente que está triste o la vemos con lágrimas, presuponer que seguro es por esto, ya estamos dejando de ver al fenómeno, a la persona misma, y estamos viendo los criterios, las categorías que tengamos en nuestra cabeza. Como segundo, por lo tanto, entendemos esto. ¿Qué es la intersubjetividad? Para entender la intersubjetividad hay que volver a la idea de subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? La subjetividad es nuestra forma particular de ver y percibir el mundo. No todos percibimos el mundo de la misma forma. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en el mundo, ¿sí? En el mundo, lo vamos a entender a nuestra manera. Y cuando yo quiera dialogar con el otro y le cuente mi modo de ver, el otro no va a entender mi modo de percibir como yo lo estoy haciendo. Lo va a entender o lo va a escuchar, pero lo va a procesar a su manera. Y aquí es donde el diálogo se vuelve pues sumamente enriquecedor. Porque es dos mundos tratando de entenderse, y cada vez que comparten una idea el uno con el otro, no se comprenden del todo. Y ahí viene el contacto humano, que a pesar de que yo encuentro la dificultad de comprenderte, porque no puedo entenderte como tú procesas la información, trato de hacerlo y lo sigo intentando. Ese es el concepto de intersubjetividad, ¿sí? Sé que por ahí en filosofía, ¿no? Cuando se estudia a Husserl, pues obviamente que por lo general no se ve esto,
¿no? Automáticamente nos van a hablar de la epogea, la reducción trascendental, de la constitución de la intencionalidad de la noesis y del noema, ¿ya? Pero acá estamos viendo al otro Husserl, al Husserl humanista, al Husserl que nos habló del filósofo como funcionario de la humanidad. Este funcionario, este filósofo que se encarga de mostrarnos la relevancia de lo subjetivo y del diálogo de estos elementos subjetivos en el grupo conocido o en este conjunto llamado la intersubjetividad. Por eso es que se entiende que Husserl le da una revaloración a la doxa y no a la episteme. ¿A qué me refiero? ¿Qué es doxa y qué es episteme? Por doxa, doxa en griego significa opinión y episteme, certeza. Entonces Husserl dice, aguanta. Cada persona tiene su propia forma de ver el mundo. Obviamente su forma particular no es una verdad absoluta, no es un criterio cierto universal y por ende no es una episteme, es una doxa, porque es su forma particular de ver el mundo, ¿sí? Aquí Husserl obviamente se está yendo contra toda una tradición filosófica que nos ha planteado que hay que darle validez a la episteme y que es como lo plantea también la misma ciencia, darle validez a lo epistémico. ¿Y qué es lo epistémico? Lo cierto. ¿Cómo configuro lo cierto? Con un método. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que lo que queremos estudiar no tiene condición epistémica? Porque no genera carácter epistémico. ¿Y por qué no lo genera? Porque parte de una realidad particular, única, irrepetible, la doxa, el concepto de la opinión. ¿Y cómo se construye esta doxa? ¿Cómo se construye esta opinión? Pues se construye en lo que vive cada sujeto. Y por eso Husserl nos va a hablar del mundo de la vida. Cada uno de nosotros experimenta el mundo a su modo. Así que la forma en la que yo vivo, la forma en la que yo percibo el mundo es la forma en la que yo vivo. Y obviamente se entenderá que todos los que estamos aquí reunidos, sea a través del Facebook, los que se han conectado en el Meet y demás, cada uno de ustedes no me va a entender igual. Y eso es lo importante y eso es lo valioso dentro del modelo, dentro de esta filosofía. Y que los psicólogos humanistas replican, ¿ya? Es que yo les estoy enseñando esto, ¿no? Que es como yo lo entendí, como lo aprendí, como quizás me lo quisieron enseñar, pero yo lo entendí a mi manera. Trato de pasarlo lo más objetivamente posible, pero cada uno de ustedes lo va a hacer suyo. Y es esto lo que da valor al modelo humanista posteriormente, porque lo que importa es darle valor a cómo el sujeto, ¿sí? Busca comprender y busca entender al otro. Sé que de aquí pueden haber un montón de preguntas. Oye, pero yo no lo veo así, yo lo veo de esta forma. Y en mi caso, siguiendo a Husserl, te diría, oye, genial y gracias. Coméntame cómo lo ves tú y a ver, quizás sacamos una visión mucho más compleja. Porque yo no lo puedo ver perfectamente, porque lo veo bajo mis criterios, bajo mi modo de vida, construyendo mi mundo de la vida. Ustedes tendrán su propio mundo de la vida y tratarán de verlo a su manera y lo aplicarán con su criterio. Y esto permite luego entender por qué en el humanismo no hay una sola forma de hacer humanismo. Y encontramos a Fromm, encontramos a Verne, encontramos a Peirce, encontramos a Erickson y encontramos a un montón de personas más, a Grinder y Bandler, por ejemplo, ¿no? Con la PNL. Entonces, y cada uno haciendo como entendieron. Y no está mal, porque es parte de la vida. Somos seres intersubjetivos, tratando de compartir nuestras subjetividades. ¿Sí? Y es esto, entonces, lo que rescato del aporte de la filosofía de Husserl a lo que vamos a ver en el humanismo. El segundo autor que podríamos usar para darle más sustento filosófico a la teoría humanista sería Martin Heidegger, ¿no? Discípulo directo de Husserl, quien nos va a hablar del concepto de Dasein. ¿Qué es el Dasein? El Dasein se entiende en alemán como el ser ahí, ¿no? Da, ahí, sein, ser, ¿no? El ser ahí. ¿Y qué es el Dasein? Heidegger obviamente va a meterse un rollazo enorme cuando quiera hablarnos del Dasein. Nos va a decir, el Dasein es Dasein. y tú te quedas como que, ok, es como que me digas el plátano es plátano, ¿no?
Y sigue, ¿no? El Dasein es Dasein. El Dasein es lo que su ser ahí le da, estar ahí, de ser ahí. Y no hay más. ¿Y qué he dicho? Hasta ahora no he dicho nada, porque cada vez que quiero hablar de el ser ahí, me doy cuenta que no puedo decir más. Solo es un ser ahí. Yo no puedo decir que ese ser ahí está sentado, que ese ser ahí está triste, ese ser ahí está molesto. Simplemente es un ser ahí. Eso es el hombre. Y mira que esto se corresponde con lo que expliqué hace un rato de Husserl. Dejar de ver, ¿cómo está ese hombre? Está preocupado. Si vino a terapia, no, está enfermo. No, seguro le dejó su pareja. No, ese ser que está ahí es un ser ahí, que vas a conocer recién. Y debes de estar dispuesto a encontrarte con ese ser ahí. Entonces, el hecho de que Heidegger tipifique al hombre fuera de las demás categorías que se han ido construyendo en filosofía es vital para el modelo humanista. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo, por ejemplo, parta del criterio de... no sé, pues, de los que la mayoría pueda reconocer. Rousseau, por ejemplo, ¿no? El hombre nace bueno, ¿no? El hombre es un bon sauvage, ¿no? Es un buen salvaje. O del concepto de Hobbes, ¿no? El hombre es malo, es un lobo para el hombre. Ya estamos categorizando a las personas, ¿no? Pero en cambio Heidegger no. Heidegger nos plantea del hombre como un ser ahí, un Dasein, ¿sí? El ser ahí. Y este ser ahí, ¿qué pasa con ese ser ahí? Bueno, ese ser ahí está arrojado a la posibilidad. O sea, ese ser ahí, ese ser que está ahí en el mar de posibilidades. No sé cuál de todas, o sea, no sé qué será posible luego, pero sé que hay un mar de posibilidades a la cual el ser ahí, el hombre, puede acceder. Tenemos varias posibilidades. Una posibilidad, por ejemplo, es que yo ahorita deje esto, me ponga de pie y me vaya, ¿no? Otra posibilidad sería que vuelva, otra posibilidad puede ser que decida pagar todo, otra posibilidad en ustedes, ¿no? Que me escuchen, que no me escuchen, que estén haciendo cualquier otra actividad, etcétera, ¿no? Pero es que es eso, el hombre está ahí en el mar de posibilidades, ¿no? Heidegger habla del hombre como un ser arrojado, ¿no? Porque no es que estamos acá por voluntad propia, el ser ahí, el Dasein no pidió ser escogido, perdón, ser creado o aparecido, ¿no? Simplemente está aquí y ya, arrojado al mundo de las posibilidades y con una posibilidad siempre posible, la posibilidad de morir. Y eso nos genera angustia, ¿no? De que a pesar de que hay muchas cosas posibles, hay una posibilidad que es siempre posible, que es la posibilidad de la muerte. Y es aquí donde aparece eso, ¿no? La conciencia de la muerte. La conciencia de la mortalidad nos permite vivir de una mejor manera, ¿no? Que sería esto, la existencia auténtica. Heidegger establece que cuando vamos a existir, existimos aceptando la muerte o rechazándola. ¿Cómo rechazamos la muerte? Mueren los otros. Mueren los demás. Eso no me va a pasar a mí. No, eso le pasó a él. Eso le pasó a ella. A mí no. De esa forma vivimos alejándonos y haciendo inconsciente, ¿sí? En el sentido no psicoanalítico, sino inconsciente en el sentido de no darle conciencia a la mortalidad. Y pasamos a vivir una existencia inauténtica, donde, por ejemplo, nos proyectamos en el futuro, ¿no? Que sería, oye, ¿cuándo nos vemos? El próximo año. Mira, nos vemos el próximo año. Oye, peleamos con alguien, ¿no? Y decimos, ¿sabes qué? Fuera, no quiero verte nunca más, ¿no? Y terminamos peleándonos y decimos, ya luego le hablo, ¿no? Y supongamos que esa persona luego fallece y nunca le pudiste hablar. O esa persona se fue de viaje y ya no pudiste encontrarte otra vez con esa persona, ¿no? Entonces la existencia inauténtica nos impide disfrutar de nuestro aquí y ahora, que es parte también del Dasein. El Dasein no está en el pasado, no está en el futuro, está en el ahora, en el presente. El Dasein no está allá, no está por el otro lado, está aquí y ahora con nosotros. Entonces, vivir auténticamente
vivir en existencia auténtica sería darle valor a nuestro aquí y ahora. Si estamos con una persona, hacer que ese momento, ¿no?, sea significativo, se tenga valor. Y no estar como que, yo sé que puedo verlo después, yo sé que puedo entrar en contacto luego, ¿no? Pero el concepto en Heidegger es que le demos valor a lo que pasa aquí y ahora. Eso no implica que no te pelees con nadie, que vayas por ahí fingiendo que te cae bien todo el mundo. Obviamente que no. Pero la idea es que si te peleaste con esa persona, ya pues déjalo ir, ya está, listo, se pelearon. Expresaste tu cólera porque te la guardaste o no lo sé, pero luego retomamos, ¿no? Ya, nos peleamos, listo, lo siento, reconozco mi error, muy bien, está bien, listo, ¿cómo quedamos? Así, listo, ya está. Y no quedamos con pendientes. Con eso tampoco Heidegger tampoco nos impulsa a no prever el futuro. Pero si vivimos existiendo inauténticamente, o sea, desconociendo nuestra condición de mortalidad, entonces vamos a vivir como cualquier cosa. Porque estaremos siempre pensando en que se puede hacer después, y se puede hacer después, y se puede hacer después. Y olvidándonos que el ser ahí, nuestro ser ahí, nosotros, no estamos en el futuro, estamos aquí. Por eso que en terapia humanista cuando se aborda en psicología humanista a una persona, es cierto que no vamos a referirnos al pasado ni al futuro, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de lo que ha pasado, pero nos centramos en lo que le sucede ahora. Ahora cómo estás, ahora cómo te sientes, ahora qué deseas, ¿no? Y nos planteamos, ¿y cómo quieres estar? Yo quiero estar así, ya. ¿Y qué estás haciendo ahora para estar así más adelante? ¿Sí? Entonces, otra vez, si bien es cierto, nuestro amigo Heidegger nos invita a quedarnos en el aquí y ahora, eso no implica que en ese aquí y ahora yo descarte el pasado y elimine el futuro, sino es que yo vivo, tomo conciencia de mi pasado en función de mi aquí y ahora. Por ejemplo, tuvimos en el pasado un papá que nos golpeaba mucho, sufrimos abuso, no lo sé, ¿ya? Y Heidegger diría, ya, eso ocurrió en el pasado. Ya no puedes hacer nada con ello, el tiempo pasó. Y ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué deseas tú? Y volvamos a los postulados de Buchenthal, ¿no? ¿Se acuerdan? Decidir. ¿Qué vas a decidir hacer con eso? Ya, has llorado, has sufrido, has tenido tiempo. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, voy a seguir en lo mismo. Muy bien. Nos veremos mañana, pasado, la próxima semana, o la próxima sesión, como dirían los psicólogos, y dirán, ¿y ahora qué vas a hacer? Y siempre es un ¿y ahora qué? Porque nos centramos en el presente, en el aquí y en el ahora. Y esto nos permite luego saltar a este siguiente autor, Jean-Paul Sartre. Porque Jean-Paul Sartre, siguiendo esta dinámica del mundo de la vida, de la subjetividad propia planteada por Husserl y de vivir auténticamente, entonces nos coloca de la siguiente forma. Estamos en un estado de abandono. ¿Qué es este concepto de estado de abandono? Ya, esta idea de lo que llamamos estado de soledad, ¿ya? Sería pues de que no hay algo, ¿sí?, que nos diga, este es tu camino, este es tu destino, tú vas a ir aquí, te vas a quedar por acá. No lo hay. No hay un alguien que dicte cosas. El único responsable de a dónde vas a llegar, a dónde vas a ir, hasta dónde te quedas, eres tú mismo. Este estado de abandono no hay que entenderlo como que estamos solos en el mundo, ¿ya? Sino que la responsabilidad recae sobre nosotros. ¿Y por qué? Porque este ser abandonado es un ser libre, ¿sí? El concepto de libertad en Sartre no hay que verlo como un regalo, ¿ya? Porque Sartre no lo comprende como regalo, lo comprende como condena. ¿Y por qué? Porque para Sartre estamos siempre condenados a elegir. Siempre tenemos que elegir. ¿Y por qué? Porque somos seres inconclusos, somos seres inacabados, somos siempre un proyecto. ¿Sí? Este concepto del hombre como proyecto obliga y determina al sujeto a siempre elegir.
Así que siempre estamos determinando las opciones, las posibilidades que ya había mencionado Heidegger. Entonces, este concepto de libertad implica no una decisión libre y racional, sino es una decisión libre, racional, donde yo debo entender las consecuencias de aquello que va a ocurrir luego. Es decir, mi libertad me demanda responsabilidad, ¿sí? Lo que yo vivencio, lo que me ocurre, lo que me pasa, es consecuencia de lo que yo elijo, que es lo que mencionábamos al comienzo cuando hablábamos esto de la invitación, ¿no? La gente me invita a sentirme bien o sentirme mal, y ya está. Pero no es que me hicieron bien o mal, ¿sí? Sino es que yo escojo, yo elijo, y esa elección y las consecuencias que acarreen de ello es mi responsabilidad. Yo no puedo achacarle al resto lo que me ocurre, lo que me está ocurriendo, ¿sí? Esto no limita nuestra expresión emocional, esto no limita que tengamos malos momentos, malos ratos, no, sino que todo aquello que ocurre se enmarque en el criterio consciente de lo que nos pasa. Y volvemos al principio de Buchenthal, el hombre es un ser consciente, somos conscientes de lo que nos ocurre y nosotros decidimos qué hacemos con ello. Si te pasan cosas malas, Sartre diría, bueno, malo por qué o malo en qué sentido. Tú eliges si eso que te pasó es malo o eso que te pasó es bueno, ¿no? Hay gente que podría decir, por ejemplo, tranquilamente, terminé mi relación y la verdad que fue lo peor y creo que es malo haber terminado, ahora estoy solo, estoy sola. La vivencia se respeta, ¿ya? En el modelo humanista obviamente respetamos esa sensibilidad que tiene el sujeto, pero lo que vas a hacer con ello, eso ya es tuyo y es algo que tenemos que recuperar. ¿Qué vas a hacer con esto que ha ocurrido? Si lo ves como algo malo, tiendes a poco asumir esa idea de que fue algo malo, le sumamos lo que entendemos que es algo malo y terminamos definiendo una vida de que todo es malo. Pero si ahora decidimos y recuerda que somos libres de hacerlo, decidimos escoger otra cosa, ya bueno, me pasó ello, bueno, voy a aprender, ¿no? Que es también lo que se ve en psicología, ¿no? Pero Sartre, desde su enfoque, obviamente él no era psicólogo, pero planteaba algo muy parecido, que yo escojo ahora qué hago con eso que me pasó, ¿no? Él decía, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no? Esta es una de sus expresiones que vamos a encontrar en Sartre, ¿no? El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es porque nos han pasado infinitas cosas, hay un montón de experiencias que hay ahí que hemos estado vivenciando y tú escoges qué vas a hacer con todo ello. Y ya está. No es que los demás te hicieron daño. Tú determinas si para ti eso te va a seguir acompañando como un daño. ¿Sí? ¿Qué hacemos luego? Entonces, falta un elemento acá. Fíjense, con Husserl comprendemos que tenemos un mundo particular. Con Heidegger comprendemos que hay un aquí y ahora que hay que darle sentido. Y en Sartre encontramos que esa visión subjetiva y ese estar aquí y ahora debe de ser siempre determinada en libertad y responsabilidad. Pero hay un elemento que está implícito en ellos. ¿Y cuál es? Que en todos ellos hay un otro. Esto es lo que falta completar, el otro. ¿Y quién nos plantea esta idea de el otro en filosofía? Martin Buber, ¿no? Martin Buber y su famosa filosofía del diálogo. Martin Buber también es existencialista, ¿no? Asumo que no, que los que siguen esto del existencialismo sí lo conocían, posiblemente otros no, porque por lo general Martin Buber no lo suelen mencionar mucho. Pero ¿qué plantea Buber? Buber habla de las formas en las que se realiza la persona. Él dice que tenemos tres maneras para realizarnos. Nos realizamos con las cosas, nos realizamos con los otros o nos realizamos con Dios. ¿Sí? Así, esa es la forma en Buber. Entonces, estos modos de realización tienen que ver con algo que yo voy a hacer o yo seré en función de
cómo o con quién me relacione. Entonces, si nos relacionamos con las cosas, nos convertimos en cosas. Porque la única forma de tener una reciprocidad entre el otro y yo es que el otro sea como yo o se parezca a mí. Pero si yo solamente me relaciono con objetos, por ejemplo, vivir dependiendo de la moda, de, no sé, pues a ver, de coleccionar cosas o acumular objetos, pues poco a poco nos mimetizamos con ese objeto. Pero si queremos encontrarnos a nosotros, entonces requerimos de alguien más. Entonces ahí viene lo que Buber conoce como el vínculo yo y tú o tú y yo, que es algo que ya he estado mencionando constantemente, pero que ahora va a agarrar más cuerpo, ¿no? Que es el encuentro entre tú y yo. ¿Cuándo me vuelvo yo? Pues cuando hay un tú. Sé que parece muy simple, pero es importante que lo marquemos. Yo solo soy yo en la medida que hay un tú. Un tú que me hace reconocerme como yo. Que me hace darme cuenta que ese que está al frente no soy yo. ¿Sí? Esta distinción entre el tú y el yo, quizás en psicología lo hayan visto con la llamada oración del psicólogo humanista, ¿no? Que dice, yo soy yo y tú eres tú, ¿no? Yo no he venido a este mundo a cumplir con tus expectativas, tú no has venido a este mundo a cumplir con las mías, ¿no? Yo soy yo, tú eres tú, si algún día nos encontramos será maravilloso y si nunca nos encontramos nada podrá remediarlo, ¿no? Eso se ve en psicología. Pero en filosofía quizás no tenemos esa frase o esa oración, pero tenemos a Buber y este concepto de la comprensión de la dualidad tú y yo. El tú y yo remarca la diferencia. Nos hace ver de que el otro que está frente a nosotros, ese tú que está frente a nosotros, porque fíjate, no le vamos a llamar simplemente un otro, es un tú, porque le damos valor, le damos reconocimiento al que está ahí. Es un tú, porque es un tú a partir de mí, a partir de yo, ¿sí? Entonces, este vínculo tú y yo me hace entender de que él es diferente de mí y por ende piensa diferente, comprende diferente, tiene su propio mundo. Y volvemos a Husserl, tiene su propio mundo de la vida, tiene su propia subjetividad, porque ese es tú. Yo tengo mi propio mundo de la vida, tengo mi propia subjetividad. Entonces, ¿qué ocurre cuando se da este encuentro? Pues se forma el diálogo, ¿sí? El diálogo, lo importante. Aquí Buber sintetiza mucho lo expuesto en Husserl. Obviamente él le va a dar una carga más religiosa, no vamos a ir por ese lado. Hay muchas cosas de aquí de filosofía que no estoy tomando en cuenta porque queremos darle soporte a la psicología humanista. Entonces, ¿qué es el diálogo? El diálogo sería pues ese encuentro y ese reconocimiento que hay entre tú y yo. Eso es lo que tenemos que remarcar siempre. El encuentro entre el tú y yo se hace valioso cuando se da dicho reconocimiento, no cuando simplemente estoy frente a un otro, así nada más. Ese es un otro y le doy una categoría. No, al denominarle tú, ¿sí? Y hacerlo parte del vínculo tú y yo, entonces se vuelve alguien que tiene significado, ¿sí? Para la experiencia que estamos viviendo, ¿sí? Cuando podíamos ir a un centro comercial, nos encontramos con un montón de personas, pero solo eran otros, no tenían significado para nosotros, solamente significaba algo para nosotros. Por ejemplo, cuando íbamos quizás a una tienda de comida rápida y le decíamos, hola, ¿cómo estás? En ese momento, esa persona que era un otro se vuelve un tú, porque comenzamos a dialogar con el sujeto y nos importa que nos escuche, que nos entienda. Tenemos que decirle con claridad qué deseamos comer, qué vamos a pedir, cómo nos llamamos, ¿no? Entonces, el diálogo da valor tanto al otro que dialoga con nosotros, que se vuelve un tú, como a nosotros, que nos volvemos un yo. Por lo tanto, el diálogo no solamente dota de significado al tú,
sino que también nos dota de significado porque nos volvemos valiosos para esa otra persona en ese momento del diálogo. ¿Qué es el diálogo? El encuentro, ¿sí? Ese encuentro. Bien, para darle mayor peso, ¿no? Quizás un mayor sustento filosófico a lo que el humanismo significa, quisiera ver la siguiente frase, planteada por el maestro Hegel. Él dice: la autoconciencia, o sea, saber quiénes somos, saber quién soy yo, un poquito a propósito de lo que hemos visto con Buber, ¿ya? O sea, saber quién soy yo. Entonces, ese saberme a mí mismo se entiende de la siguiente forma. La autoconciencia es en sí y para sí, en tanto que y por qué es en sí y para sí de otra autoconciencia. A ver, vamos despacio. ¿A qué nos referimos con la autoconciencia es en sí y para sí? Decir que la autoconciencia es en sí es que tiene una condición de significado particular y propia. Ya, así, en sí misma, es en sí. ¿Sí? Es ella en sí misma. Ella como ella sin otro más. La conciencia es en sí. Y para sí, o sea, la conciencia al mismo tiempo se vuelve en aquello sobre lo que recae ese ser. La autoconciencia es para ella misma, ¿sí? No es autoconciencia de otra cosa, es autoconciencia para ella. Entonces, la autoconciencia es en sí y para sí, en tanto que y por qué, o sea, en tanto razón y en tanto causa, de que es en sí y para sí, o sea, en tanto que es significado y al mismo tiempo es acción de otra autoconciencia. ¿Cómo entendemos esto? Esto lo entendemos en dos palabras. Hasta en una nada más, que es el concepto de reconocimiento. El diálogo del que hablamos hace un rato con Buber, o de la intersubjetividad en Husserl, ¿ya? Es de que cada vez de que yo me encuentro con otro, yo solamente soy un otro en la medida, más aún, mi ser otro es en función de cómo ese otro, ¿sí?, me concibe a mí y cómo yo lo concibo a él. Entonces, si hemos entendido eso, si yo como psicólogo veo a la persona y le digo: ah, eres mi paciente, padeces algo, eres mi paciente, y el paciente me ve como psicólogo y entiende de que yo voy a decirle de qué está mal, entonces me identifica como psicólogo que diagnostica y a sí mismo se coloca como sujeto diagnosticable. Y yo, que me entiendo como psicólogo, así como ser diagnosticante, lo veo a él como ser diagnosticable. Y se construye el vínculo y diálogo entre psicólogo y paciente, donde él mismo ya toma a sí mismo, toma en sí la categoría de paciente, de padecer algo. Pero si cambiamos eso y ahora como psicólogos vemos al otro como un ser humano, como un tú, como una persona que nos va a mostrar qué le pasa, qué le ocurre, qué siente, y yo me coloco también como alguien que va a estar frente a él y que soy tan igual como él, soy un ser humano que también siente, que también quiere, que tiene miedo, que tiene preocupaciones, que es imperfecto, que tiene límites. Y si nos colocamos así, es entonces la identificación de autoconciencias, el conectarnos uno con otro, ya no se hace tan sesgada. Y nos damos la oportunidad de sabernos a nosotros mismos a través de el otro de forma auténtica. Y nos volvemos auténticos y dialogamos con el otro tal cual y como es y tal cual como yo soy. Quizás esto va a romper muchos de los protocolos que hay en terapia psicológica, ¿no? O sea, hay un montón de condiciones que debe cumplir el psicólogo para poder llevar a cabo psicoterapia. Pero tomando en cuenta esta idea de que las autoconciencias que van a tener contacto entre sí, es el diálogo entre el tú y el yo, el diálogo entre las subjetividades tengan contacto, pues debe ser un contacto auténtico, mostrarnos cómo somos y no como creemos ser o como deberíamos ser, porque en ese momento comenzamos a actuar y ya no somos nosotros. Entonces ya no estamos en condiciones de responder como somos.
Y ahí estaría el problema, ¿no? Entonces, la relación de reconocimiento que explica Hegel es vital para apoyar al sustento teórico del humanismo, ¿sí? Este concepto de autoconciencias que se conectan y que se dotan de significado uno al otro. ¿Y qué pasaría cuando una autoconciencia, o sea, cuando una persona no reconoce a la otra como tal? Que es, por ejemplo, lo que pasa cuando a veces están en terapia y el cliente que ha llegado, pues no te ve como psicólogo, simplemente no le importas, ¿no? Entonces ahí ya todo cambia, ¿no? Porque tú no le importas. Tú ya no eres un otro, tú eres parte del mobiliario, ¿no? O sea, y ya está. Entonces ahí hay que buscar ser autoconciencia para esa persona, ¿no? La persona, entonces ahí, por ejemplo, el terapeuta humanista, por lo general, he visto, no sé si quizás también se dé en otros modelos psicoterapéuticos, pero dice, bueno, ¿quieres hablar? No le habla. ¿Y qué hace el psicólogo humanista? Pues no habla, ¿no? Y se quedan callados los dos. Y de esa forma, va a parecer raro, pero se forman sus autoconciencias. Aquel que me deja estar callado y aquel que se queda callado, ¿no? O sea, el que permite el silencio y el que solicita el silencio. Y se suelen identificar. Y en esta identificación, entonces va a llegar un punto en el cual el que pidió silencio quiere hablar y el otro se coloca como alguien significativo para él. Se coloca como un en sí para el otro y le da permiso para hablar. Y se van conectando, ¿no? Porque tratamos de entendernos. Tratamos de ser un tú y un yo dialogando, comunicándose. Esto es pues sería las bases filosóficas, ¿no? que podemos encontrar en el humanismo y que vamos a ver sintetizadas en algunos tópicos de los que habla Rogers. Esto lo voy a pasar rapidísimo, ¿sí? Porque esto ya tiene que ver más con la parte psicológica. Rogers habla de que el humanismo se centra en el comportamiento humano, en lo que hace el sujeto en su aquí y ahora, ¿sí? Entiende al hombre como un todo, ¿sí? También lo vimos al comienzo, él entiende el ser humano como un todo complejo, una suma de un montón de partes, más aún donde la suma es mayor que la mera reunión. Y el concepto del optimismo moral, ¿no? Esta idea de que entendemos y confiamos en la persona, ¿sí? Confiamos en su buena voluntad, ¿sí? Y en su buena disposición. Y obviamente el antipositivismo, ¿no? Esta idea de que no reducimos la explicación humana a una condición objetiva, sino que le damos valoración a lo subjetivo, a la persona como tal y como se nos está mostrando. El organismo. ¿Qué es el organismo? El organismo es donde ocurre la subjetividad, donde ocurren los procesos, que es obviamente el ser humano entendido como organismo donde ocurre todo, ¿sí? Y este organismo, ¿sí? Tiene un campo fenoménico. ¿Y qué es el campo fenoménico? Pues es el conjunto de experiencias que rodean al organismo, ¿sí? Ahí está. Y obviamente este conjunto de experiencias son comprendidas de forma subjetiva, de forma personal. Cada sujeto concibe, cada sujeto a su modo, interpreta el mundo, porque es un campo fenoménico, es lo que se nos aparece, ¿sí? Por si acaso, fenoménico viene del griego phainomενai o phainestai, ¿ya? Que significa lo que aparece. Entonces es el campo de lo que aparece al organismo. Y el organismo interpreta el mundo a su manera, construyendo su propia subjetividad. Abriéndose paso a ¿quién? El yo, ¿sí? Este yo, pues es donde ocurre la experiencia, que sería, obviamente, es el organismo, ¿no? Entonces el yo es un sistema vivo, un sistema de vivencias. Eso somos nosotros. ¿Qué somos? ¿Qué cosas son ustedes? Cada uno de ustedes es un sistema de vivencias. ¿Por qué? ¿Somos lo que hemos vivido o no? O sea, el hecho de que yo esté hablándoles y que ustedes estén escuchándome implica un conjunto de vivencias que se han ido dando y que han dado como resultado a individuos que dialogan unos con otros y comprenden el mundo a partir de lo que han vivido y lo que están viviendo ahora, por ejemplo. Formándonos así un autoconcepto, ¿no? El autoconcepto, por lo tanto, no hay que entenderlo como los manuales, ¿ya? El autoconcepto en el humanismo, sobre todo en el de Rogers, ¿ya? Es lo que yo entiendo de mí
y los demás entienden de mí. Ese es el autoconcepto, la idea que construyo sobre mí y la idea que se construye sobre mí a partir de los demás. Aquí hay algo muy curioso, ¿no? Me gustaría quizás compartirlo con ustedes, que es la famosa, bueno, famosa no creo, ¿ya? Pero que es lo que se plantea en el pensamiento indio, ¿no? O hinduista, ¿no? Que es la ventana de Yojira. ¿En qué consiste la ventana de Yojira? Ya. Tenemos un recuadro, ¿ya? No sé si se pueda visualizar, voy a tratar de hacerlo mejor que puede el dibujo, ¿ya? Entonces tenemos un recuadro, ¿sí? Y vamos a hacer aquí nuestra ventana, ¿sí? La ventana de Yojira se compone de 4 campos, ¿sí? 4 campos. En este campo, a ver, cada columna sería esto. Acá están los otros. Voy a colocar O de otros, ¿ya? Otros. Y acá coloco Y de yo, ¿sí? Así, yo. Entonces, el yo, ¿sí? El yo. Acá tengo lo que yo sé, ¿sí? Lo que yo sé de mí. Y acá va a estar, voy a poner una negación, lo que yo no sé de mí. En la O voy a poner los otros, lo que los otros saben. ¿De quién? De mí. Y acá voy a colocar a los otros lo que no saben de mí. Entonces, en la ventana de Yojira, que nos va a ayudar mucho a entender esta idea de autoconcepto en Rogers y en el humanismo, sería esto, ¿no? O sea, yo sé de mí, los otros saben de mí. Esto sería el plano de lo público. Así, el plano de lo público o de lo común. Lo que yo sé de mí y los demás saben de mí. Luego tenemos el plano de lo que yo sé de mí, pero que los demás no saben de mí, que sería el plano de lo privado. Entonces sería el plano de lo público y el plano de lo privado, ¿sí? El plano de mis secretos, ¿no? Luego tengo lo que yo no sé de mí y lo que los otros sí saben de mí, ¿sí? Que sería lo externo. Entonces el plano de lo externo. ¿Qué es lo que a veces pasa, no? Por ejemplo, nosotros creemos que le caemos bien a la gente, pero de pronto un amigo nos dice, no, es que de verdad que tú a veces eres bien hipócrita, ¿no? Y tú te quedas como que, pero yo no soy hipócrita. No, sí lo eres, ¿no? O te dicen, tú no eres responsable, tú eres bien flojito. Y dicen, no, yo soy responsable. No, mira, sí lo eres, ¿no? Entonces, y hay tal como los otros nos dan contenido, ¿sí? ¿Sí? Entonces los otros saben, pero nosotros no sabemos hasta que pase algo. Ahorita voy a explicar eso. Y por último, aquí está lo que los otros no saben de mí y lo que yo tampoco sé de mí, que sería el plano de lo oculto. ¿Ya? Así el plano de lo oculto. Lo oculto o lo místico, ¿no? Que tiene que ver más con la filosofía india. Pero no voy a entrar aquí. Me voy a quedar acá, en estos tres. Entonces, lo privado, ¿sí? Es mi secreto. Y esto yo se lo puedo revelar ¿a quién? A mi terapeuta, se lo revelo a mi amigo, a alguien. Entonces, en el fondo, cada uno de estos cuadrantes delimita con quienes me reúno. Entonces, yo tendré una idea de mí mismo, así, a ver, yo voy a tener, aquí yo voy a tener una idea de mí mismo, si solamente, una idea siempre igual, si solo me junto con estos. Porque son los que siempre he vivido y siempre saben de mí, yo sé de mí, ya está. Pero para yo poder saber más de mí, ¿qué tengo que hacer? Tendría que juntarme con otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estaría cuando yo tengo nuevos amigos. Ahí está, nuevos amigos. Entonces ellos me enseñan más cosas y luego se pasa esto acá, al plano de lo público, ¿no? Cuando ya tengo nuevos amigos y aprendo más de mí y tengo un mejor autoconcepto de mí mismo. Ya que vienen personas nuevas, ¿no? Acá hay otras personas que no saben de mí, pero que les he ido agarrando confianza y que luego puedo salir de lo privado y volverlas acá, ¿sí? Y así es como se iría construyendo mi autoconcepto, ¿no? Teniendo como base al pensamiento de la India, ¿no? Bien, continuemos entonces. El siguiente concepto es la autorrealización, ya que sería como nos invita, ¿no? A alcanzar nuestro máximo potencial. La congruencia, que lo que somos se corresponda con lo que hacemos, por ejemplo, esta correspondencia es vital, ¿ya? La autenticidad, de la que ya habíamos hablado en Heidegger, ¿sí? Ser auténticos.
Y por parte del terapeuta, pues es vital el concepto de entrevista, que tiene que ver con el diálogo. Dialogamos con un otro sin sesgo, así recuerden, sin sesgo. Y obviamente nos movemos en el plano de lo empático, ¿no? La empatía con ese otro que está con nosotros, que queremos entenderlo. Que recuerden que es difícil porque tenemos distintas subjetividades, ¿sí? Y por último, el concepto de la autenticidad, que sería que el terapeuta o el que se muestra, el yo psicólogo que aparece, seamos nosotros mismos y no una careta o una máscara, ¿sí? Bueno, entonces eso sería todo lo que les quería contar acerca de la filosofía de la psicología humanista.